Hola nuevamente, comenzamos con nuestro cuarto video y aquí vamos a entrar a ver lo que corresponde a potencia eléctrica y energía eléctrica. Cuando nosotros hablamos de potencia eléctrica nos estamos refiriendo a la velocidad que se consume la energía, es decir, la velocidad en que se realiza un trabajo específico, ¿ya? Por ejemplo, un auto con un motor mayor, con mayor potencia, podría recorrer una mayor distancia en el mismo tiempo que un auto más pequeño, ¿cierto? Entonces, la potencia va relacionada con la velocidad que se consume la energía en un trabajo específico, ¿ya? Su unidad de medida es el watt y su fórmula más tradicional, como lo vimos en los videos anteriores, el cálculo es la potencia es igual al voltaje o el producto del voltaje con la intensidad. ¿Ya? La energía eléctrica, en cambio, es la capacidad de mover electrones de un punto a otro por una diferencia potencial entre ambos puntos. Y en términos más fáciles, más prácticos, podríamos decir que la energía es la capacidad que se tiene para realizar un trabajo, ¿ya? Es la capacidad que se tiene para realizar un trabajo y la potencia es solo la rapidez con la que se realiza el trabajo. Y su unidad de medida en la energía es el watt hora. Es decir, la energía es el producto entre la potencia y el tiempo, es decir, la potencia multiplicada por un cierto periodo de tiempo expresado en horas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de potencia, lo que acabamos de decir recién, nosotros en la corriente alterna tenemos tres tipos de potencias. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. ¿Ya? Cuando hablamos de potencia activa, queremos decir que es la potencia consumida o también la potencia que se absorbe, que es decir, la potencia que se utiliza. ¿Ya? Entonces, es la potencia capaz de transformar la energía eléctrica en un trabajo. Esa es la potencia activa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de potencia activa, es la potencia consumida o disipada en un elemento. Por ejemplo, en el caso anterior, podemos ver en una ampolleta, es la potencia consumida, es decir, la potencia el elemento que se disipa como calor, ¿ya? O en un motor en el trabajo. Ahora, como dije anteriormente, la potencia se mide en watt y su fórmula característica es la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Cuando hablamos de potencia reactiva, queremos decir lo siguiente, es la potencia que está visualmente, pero que en realidad no produce ningún trabajo útil, que es un valor nulo que en realidad está ahí, pero no hace nada, ¿ya? Esto, su unidad de medida es el volt-ampere reactivo, ¿ya? Volt-ampere reactivo. Esta genera, se genera por el alto consumo de bobinas, ¿ya? En los motores generan mucha potencia reactiva, ¿ya? Y la potencia aparente es la suma vectorial entre la potencia activa y la potencia reactiva, ¿ya? Y se mide en volt-ampere. Y usted dirá, pero, ¿qué estoy diciendo? Ya, y lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Veamos la imagen que tenemos nosotros a continuación en el sector, en el lado derecho de su pantalla, donde tenemos una cerveza. El líquido en sí, la cerveza misma, la pureza de la cerveza, el líquido, esa es la potencia activa, es lo que uno se consume, lo que uno consume es la potencia activa. Pero cuando te sirven la cerveza, generalmente viene con espuma, ¿ya? Y toda esa espuma es la potencia reactiva, que en realidad esa potencia reactiva, como dije anteriormente, está, está, pero no sirve de nada, ¿ya? Entonces, la potencia realmente útil es la potencia activa, es lo que tú te vas a consumir. Y la potencia reactiva está ahí, pero en realidad no está cumpliendo ninguna función más que estar ahí, ¿ya? Y la potencia aparente es la suma vectorial de las dos potencias. Es decir, es lo que te venden, ¿ya? Es lo que te están vendiendo. Así te están vendiendo un vaso de cerveza y el vaso de cerveza viene con potencia activa más la potencia reactiva. Y tú estás pagando por la potencia aparente. Eso es lo que tú pagas, ¿ya? Entonces, dado que la potencia activa, designada con la letra P, es la que define el trabajo útil de la instalación, eh, necesidades del edificio o de una planta industrial, por ejemplo, podemos considerarla como una potencia fija. Por tanto, a mayor potencia reactiva, va a ser mayor la potencia aparente, ¿ya?
y por lo tanto mayor circulación de intensidad de corriente. Por ejemplo, si yo tengo mucha potencia reactiva, por ejemplo, acá en el gráfico de la mano izquierda, tengo mucha potencia reactiva, se me va a ampliar este ángulo de coseno, este coseno phi que tenemos, este ángulo, se me va a ampliar, por ende yo voy a estar pagando más corriente de la que consumo. Es decir, voy a estar pagando corriente o en realidad no estoy consumiendo, que en realidad está ahí, que estoy gastando, pagando, pero no la estoy utilizando como útil. ¿Ya? Es decir, en una instalación eléctrica existen potencias reactivas, con la letra Q, y que la intensidad que circula hace que la intensidad sea mayor y que no sea el trabajo realmente utilizado. Ahora, el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Y es lo que decía yo recientemente en la diapositiva anterior. Es el ángulo. Para yo calcular este ángulo, ¿ya? Este ángulo que tengo que se llama coseno phi, ¿ya? Que es el factor de potencia, para yo calcular ese ángulo para poder determinar la potencia aparente, es la relación que hay entre la potencia activa con la potencia aparente. ¿Ya? Y ahí voy a poder determinar el ángulo. Entonces, lo que se espera de un circuito eléctrico, ya que tenga un mal factor de potencia, es que el factor de potencia en sí sea lo más cercano a 1. Es decir, que este triángulo que nosotros podemos divisar acá, entre menor ángulo tenga, más se va a acercar a la potencia activa. ¿Ya? Entonces, es decir, que la potencia aparente sea más parecida a la potencia activa. Que esta potencia aparente, al bajar, sea más cercana a la potencia activa. Dicho de otra forma, que la potencia reactiva sea más pequeña. Y al ser más pequeña, vamos a pagar por un factor de potencia o vamos a pagar por una cerveza, en este caso, con mayor producto y no con tanta espuma que en realidad no sé, se pierde en la nada. ¿Ya? Entonces, si yo quiero aplicar, por ejemplo, en la parte eléctrica, digo que el dimensionamiento de transformadores, motores, generadores, bancos de condensadores en distribución de energía, el cobro de la factura es el consumo, el cobro de la factura de consumo eléctrico va a depender 100% del coseno o del ángulo del coseno phi. Entonces, entre el ángulo sea más cercano a 1, voy a estar pagando efectivamente la potencia activa. ¿Ya? Ahora, la fórmula importante de nosotros que tenemos que tener en consideración para poder calcular las potencias activas, reactivas y aparentes pasan por la siguiente. Para calcular la potencia aparente es la relación entre el voltaje multiplicado por la intensidad, que nosotros en los videos anteriores le llamábamos como el voltaje es el producto entre el voltaje y la intensidad, ¿cierto? Que es lo que calculamos en corriente continua. Y en corriente alterna es lo que realmente nosotros estamos consumiendo. Estamos pagando por un voltaje y una intensidad, estamos consumiendo una potencia totalmente aparente. ¿Ya? La potencia activa es el producto entre el voltaje de fase, que en este caso en Chile son 220 volts, por la corriente que nosotros estamos consumiendo, por un coseno de phi, por un coseno del ángulo, ¿ya? Por un ángulo de desfase, ¿ya? Ahora, la potencia aparente, para poder calcular la potencia aparente, va a ser el voltaje fase, ¿cierto? El voltaje multiplicado por la corriente de fase, por un seno del ángulo. Ahora, si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a un caso particular, ya un caso particular donde lo vamos a revisar en la pantalla en la pizarra para que se vea más fácil. Ya. Entonces, continuamos. Por ejemplo, dice el ejercicio en el punto C, que la energía es igual a ¿qué? A la potencia multiplicado por el tiempo. Si yo quiero conocer la energía consumida, y tengo, por ejemplo, una ampolleta de 100 watts y la tengo encendida durante 1 hora, mi valor va a ser 100 watts hora. Si yo tengo, por ejemplo, de energía consumida, si yo, por ejemplo, tengo 4 ampolletas de 100 watts, son 400 watts, y lo tengo encendido durante 2 horas, eso va a ser 800 watts hora. ¿Ya? Así yo calculo la energía. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo
una ampolleta de 100 watts y la tengo encendida durante 2 horas, eso es igual a 200 watts hora. ¿Ya? Y si yo tengo, por ejemplo, 1000 watts en 2 horas, eso va a ser igual a ¿qué? A 2000 watt hora. Pero nosotros la energía en Chile la trabajamos como kilowatt hora. Por ende, estos 2000 equivalen a un kilo, ¿sí? Serían 2 kilowatt hora. ¿Ya? Así nosotros calculamos la energía. Ahora, si volvemos a la diapositiva, para calcular la potencia, ¿ya? Las fórmulas para calcular la potencia es igual, que la potencia aparente es igual al voltaje multiplicado por la corriente, ¿ya? Eh, para calcular la potencia aparente, perdón, la potencia activa, es el voltaje, 220, multiplicado por la corriente que circula por el circuito, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿ya? O el coseno phi. Y acuérdense que el coseno phi nosotros lo calculamos como la potencia eh, activa partido por la potencia aparente y nos va a dar el coseno, ¿ya? El ángulo. Y después acá, por ejemplo, para calcular la potencia reactiva es el voltaje multiplicado por la corriente por el seno del ángulo, ¿ya? Eh, Ahora, en los sistemas trifásicos, la potencia, por ejemplo, los sistemas están formados por 3 fases. Y son 3 fases que están desfasadas en 120 grados cada una. ¿Qué quiere decir 120 grados una? Sí, que la corriente, por ejemplo, de la fase 1 parte y 120 grados después parte la fase 2 y 120 grados después de haber partido la fase 2 parte la fase 3. Y así están las 3 fases desfasadas 120 grados cada una. ¿Ya? Para el cálculo de la corriente aparente, activa y reactiva en sistemas trifásicos, aplica de la misma forma, pero nosotros debemos calcular ahora, por ejemplo, o agregarle la raíz de 3. ¿Ya? Con esto nosotros hemos avanzado y hemos terminado por ahora el cuarto curso, ¿ya? Corresponde a potencias. Y ahora vamos a pasar al curso siguiente, para que ustedes puedan utilizar o calcular o conocer, perdón, los instrumentos de medición y las conclusiones finales para invitarlos a cerrar la unidad con un pequeño test de ejercicios. Que estén muy bien, que les vaya excelente, sigan perseverando, les deseo mucho éxito, saludos.